Hoy nos tocaba ver, eh, con esta, ya vimos la unidad esta, que vendría a ser la 11. Esta unidad 11 habla de comprender, digamos, la defensa. Vamos a comenzar con la unidad. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? La defensa profunda, explicar cómo se utilizan las estrategias de defensa en profundidad para proteger redes, gestionar gestión de operaciones de ciberseguridad, explicar cómo una organización monitorea las amenazas de ciberseguridad, políticas, regulaciones y estándares de seguridad, explicar las políticas, las regulaciones y los estándares de ciberseguridad. Bueno, defensa profunda, activos, vulnerables y amenazas. Los analistas de ciberseguridad deben prepararse para cualquier tipo de ataque. En su trabajo, proteger los activos de la red de la organización. Para ello, los analistas de ciberseguridad deben identificar primero los activos, cualquier elemento de valor para una organización que debe ser protegido, incluidos servidores, dispositivos de infraestructura, terminales y el activo más importante, los datos. Las vulnerabilidades, una debilidad en un sistema o en un diseño que podría ser aprovechada por un actor de amenaza, y la amenaza es cualquier peligro potencial para un activo. Bueno, acá lo que nos dice es que las organizaciones lo primero que tienen que comprender para poder realizar un esquema de defensa profundo es cuáles son los activos. Los activos pueden ser tangibles o intangibles. Eh, si es tangible, puede ser un servidor, puede ser eh, un switch, un router. Si es intangible, puede ser una base de datos. Hasta los datos mismos pueden ser considerados como activos. Entonces, los tengo que proteger. Para ello tengo que identificar las vulnerabilidades que tiene mi organización, es decir, las debilidades que puede tener en la configuración o en el diseño de la red, y, digamos, también identificar las amenazas que vendría a ser lo que va a poner en peligro los activos, ¿no? Identificación de los activos. Los activos son la colección de todos los dispositivos y la información que posee o administra una organización. Los activos constituyen la superficie de ataque a la que podrían apuntar los agentes de amenaza. A medida que una organización crece, también lo hacen sus activos. Considera la cantidad de activos que una organización tendría que proteger. La administración de activos consiste en inventariar todos los activos y luego desarrollar e implementar políticas y procedimientos para protegerlos. Las organizaciones necesitan identificar dónde se almacenan los activos de información fundamentales y cómo se obtiene acceso a dicha información. Bueno, acá lo que nos dice es que una vez que nosotros identificamos los activos que forman parte de la organización, tenemos que definir políticas para poder proteger esos activos. Bueno, dentro de esas políticas vamos a definir procedimientos, normas, estándares para proteger esos activos. Eh, bueno, también, digamos, nos habla de cómo las organizaciones tienen que proteger, digamos, el acceso a la información, que también es considerado, digamos, activo de la organización. Clasificación de activos. La clasificación de activos asigna los recursos de una organización en grupos según características comunes. La información más importante debe recibir el mayor nivel de protección e incluso puede requerir un manejo especial. Se puede utilizar un sistema de etiquetado para determinar el valor, la sensibilidad y la importancia de la información. Los pasos para identificar y clasificar los activos son: 1. Determina la categoría adecuada de identificación de activos. Activos de información, activos de software, activos físicos y servicios. Bueno, esto nos habla de cómo comenzar a hacer la clasificación de los activos, ¿no? Hay activos que van a requerir mayor atención y mayor protección de parte de los administradores de red, y hay otros activos que no van a requerir tanta atención, digamos. Por eso es necesario clasificarlos y determinar en qué categoría adecuada pertenece cada uno de esos activos. Si forma parte de la información de la organización, si forma parte del software de la organización,
si forma parte del hardware de la organización o si forma parte de los servicios de la organización. Paso 2, establecer la rendición de cuentas de los activos mediante la identificación del propietario de cada activo de información y cada pieza de software. Identifique al propietario de todos los activos de información. Identifique al propietario de todo el software de aplicaciones. En el paso 3, determinar los criterios para la clasificación. Si es confidencialidad, el valor, el tiempo, los derechos de acceso y la destrucción. Y 4, implementar un esquema de clasificación. Adoptar una forma consistente de identificar la información para garantizar una protección uniforme y facilitar el control. Bueno, acá nos habla que en el paso 2 nosotros tenemos que identificar quién es el propietario de ese activo. Por muchas razones. Primero, para darle los permisos y que tenga los roles adecuados para, digamos, utilizar ese activo. eh, y segundo, porque, bueno, tenemos que tener identificado, eh, digamos, quién es el administrador o el propietario de cada uno de esos activos. Paso 3, bueno, acá tenemos que determinar la clasificación de esos activos. Hay activos, por ejemplo, hay ciertos tipos de datos de la organización que pueden ser confidenciales, entonces le tenemos que dar ese atributo de confidencialidad y después ver cómo lo protegemos, cómo garantizamos la confidencialidad. Hay otros activos que van a eh, ser requeridos o protegidos según su valor, es decir, cuánto puede llegar a salir, digamos, y en función o en proporción de su valor, definir la protección adecuada. Hay algunos activos que van a tener que ser protegidos en el tiempo, los derechos de acceso, y bueno, hay algunos activos que van a cumplir con su ciclo de vida en la organización y van a tener que ser reemplazados o sustituidos y desechados, ¿no? Y en el paso 4, bueno, como ya tenemos clasificado todos los activos, tomamos, digamos, vamos a garantizar la protección uniforme y facilitar el control de esos activos. Estandarización de activos. Los estándares de activos identifican productos, hardware y software específicos utilizados por una organización. Cuando ocurre una falla, actuar inmediatamente ayuda a mantener tanto el acceso como la seguridad. Si una organización no estandariza su selección de hardware, el personal debería esforzarse por encontrar los componentes de repuesto. Los entornos no estandarizados requieren más experiencia para su administración y aumentan el costo de los contratos de mantenimiento de inventario. Todo esto habla de la estandarización de los activos, ¿no? ¿Qué significa estandarizar? Bueno, tener definido, digamos, cuáles son los activos de la organización y cómo los puedo reemplazar o qué medidas puedo tomar para poder reemplazarlos. Y tener todo estandarizado, es decir, por ejemplo, si un activo deja de funcionar, yo sé a qué proveedor tengo que llamarlo para que lo reemplace o para que me mande la pieza de reemplazo. ¿Por qué? Porque si esto no sucede, es decir, si las organizaciones no estandarizan sus activos, cuando un activo deje de funcionar, digamos, yo voy a tener que llamar quizás a un proveedor y el proveedor no tiene ese producto, no tiene ese activo en stock, voy a tener que esperar y eso me genera un tiempo de inactividad en la organización. Entonces, cuanto más estandarizada esté, por ejemplo, si se echa a perder un switch, bueno, comprar otro switch, la marca Cisco, si se echa a perder una base de datos, bueno, sacar el backup de la base de datos o realizar un backup de esa base de datos. Si se echa a perder un servidor, bueno, llamar a Dell o a IBM para que me provean el mismo servidor. Es decir, tiene que haber unos procedimientos de estandarización para poder garantizar la operatividad de la organización, que los activos sigan funcionando o sigan poniendo en funcionamiento a la empresa. Etapa del ciclo de vida de los activos. Parte del trabajo de los especialistas de ciberseguridad es administrar los activos de información y los sistemas relacionados a lo largo del ciclo de vida de este activo. Las etapas del ciclo de vida de un activo son la adquisición. La organización compra los activos según las necesidades identificadas a partir de los datos recopilados para justificar la compra. El activo se agrega al inventario de la organización. Implementación. El activo se ensambla e inspecciona para detectar defectos u otros problemas. El personal realiza pruebas
e instala etiquetas o código de barra con fines de seguimiento. Un activo se mueve del inventario en uso. Utilización. Esta es la etapa más larga del ciclo. El rendimiento del activo se verifica continuamente, las actualizaciones, las correcciones con parches, la compra de nuevas licencias y la auditoría del cumplimiento forma parte de la etapa de utilización. El mantenimiento ayuda a extender la vida productiva de un activo. El personal puede modificar o actualizar el activo. Y eliminación, al final de su vida productiva, el activo debe eliminarse. Todos los datos deben eliminarse del activo. La eliminación puede incluir el desmantelamiento de un activo para obtener piezas de repuesto. Cualquier pieza que pueda causar un riesgo ambiental debe eliminarse de acuerdo con las normas locales. Bueno, esto habla de las etapas que tiene un activo dentro de la organización. Si ustedes compran un activo, por ejemplo, un servidor o un antivirus, tienen que tener un justificativo de esa compra. En la etapa de implementación, bueno, ese servidor o esa base o ese antivirus, ese software, forma parte del inventario de la organización. En la utilización, bueno, en esta etapa, digamos, se pone a prueba, eh, se pone en funcionamiento el servidor, se realizan las actualizaciones, los parches, o en el caso del antivirus, también se pone en funcionamiento el antivirus, se ve la licencia que tiene. En el caso del mantenimiento, digamos, en un servidor es importante definir el mantenimiento para prolongar la vida útil del servidor. En el caso del antivirus, tener actualizado, digamos, para, digamos, que esté más íntegro, ¿no? Y también tiene que haber una etapa de eliminación en donde ese servidor deja de funcionar y tiene que haber un procedimiento estandarizado para poder desechar ese activo de la organización. Lo mismo con el antivirus. ¿Sí? En algún momento ese antivirus, digamos, no me va a proteger o van a descubrir otro antivirus que proteja mejor y bueno, tienen que hacer el procedimiento de eliminar, digamos, el antivirus de todos los hosts que tiene la organización. Identificación de vulnerabilidades. La identificación de amenazas le brinda a una organización una lista probable de amenazas en un entorno determinado. Para identificar las amenazas es importante hacerse varias preguntas. ¿Cuáles son las posibles vulnerabilidades del sistema? ¿Quién podría aprovechar estas vulnerabilidades para obtener acceso a activos e información específica? ¿Cuáles serían las consecuencias si alguien aprovecha las vulnerabilidades del sistema y se pierden activos? Bueno, acá nos habla de cómo poder identificar las amenazas, ¿no? Eh, y bueno, teniendo en cuenta algunas preguntas que pueden ayudarnos a detectar vulnerabilidades y, y también tener en cuenta qué pasa si esa vulnerabilidad, digamos, que se concreta, es decir, esa amenaza se concreta. Y, y bueno, ahí entra lo que ya hemos visto, que es la evaluación del riesgo, ¿no? Es decir, ver si realmente el riesgo se traslada o el riesgo, digamos, nos va a eliminar eh, o nos va a provocar la pérdida de ese activo. Bueno, acá tienen un ejemplo de una banca móvil, por ejemplo. Tengo que preguntarme si esa banca móvil y esa home banking tiene ataques internos, porque puede ser que las vulnerabilidades estén en el interior del banco, digamos, eh, y las amenazas estén en el interior del banco. ¿Qué puede provocar esas vulnerabilidades? La destrucción de datos, digamos, también puede ser una vulnerabilidad, los errores en los ingresos de datos, es decir, que sea una página web que tenga errores en el diseño o en el desarrollo de la página, de la aplicación. ¿Qué pasa si me roban los datos de los clientes? Eh, bueno, y riesgo del sistema interno. Identificación de amenazas para un sistema de banca electrónica. No, acá tenemos algunas amenazas. Volvemos con el ejemplo de una página de un home banking. Compromiso del sistema interno. El atacante utiliza los servidores de banca electrónica expuestos para entrar al sistema bancario interno. Es decir, en este caso, el atacante puede ser que esté expuesto, digamos, esté trabajando dentro del banco y pueda tener acceso, digamos, a los servidores
en donde está el, el homepage o donde se guarda la página web del banco. Datos robados de clientes. Un atacante roba los datos personales y financieros de los clientes de la base de datos de los clientes. Bueno, eso puede provocar, o también se considera una vulnerabilidad, ¿no? Eh, ¿Qué perjuicio me puede provocar a mí, digamos, perder la base de datos de los clientes del banco? Transacciones falsas desde un servidor externo. Un atacante modifica el código de la aplicación de la banca electrónica y hace transacciones haciéndose pasar por un usuario legítimo. Es decir, hay una alteración, digamos, de lo que es la banca electrónica y, bueno, realiza transacciones como si fuese un usuario legítimo. Transacciones falsas con una tarjeta inteligente o PIN robado. Un atacante roba la identidad de un cliente y realiza transacciones maliciosas de la cuenta robada. Bueno, esto también puede, digamos, considerarse una vulnerabilidad si alguien, digamos, altera o detecta la cuenta de un cliente legítimo del banco, puede acceder al home banking con fines maliciosos. El ataque al sistema desde el interior. Un empleado del banco encuentra una falla en el sistema y la aprovecha para iniciar un ataque, es decir, alguien está haciendo reconocimiento o testeos de penetración y logra detectar una vulnerabilidad en la banca financiera. Errores de ingreso de datos. Un usuario ingresa datos incorrectos o realiza solicitudes incorrectas de transacción, es decir, provoca un desbordamiento de buffer o la denegación de servicio, en donde, por ejemplo, en una transacción del home banking me pide que ingrese valores de texto y yo ingreso números. Puede provocar, si la aplicación no lo contempla, puede provocar un error de desbordamiento de buffer o denegación de servicio, digamos. Destrucción del centro de datos. Un evento catastrófico daña gravemente o destruye el centro de datos. Bueno, también esto se considera una amenaza. Digamos que puede caer una bomba y esa bomba puede provocar, digamos, la destrucción total de los datos, entonces también se considera como una amenaza. Por todas estas amenazas, yo tendría que definir políticas, procedimientos de seguridad para poder minimizar la probabilidad de que estas amenazas se concreten. Identificación de amenazas. Las organizaciones deben emplear un enfoque de defensa profunda para identificar las amenazas y proteger activos vulnerables. Utiliza múltiples capas de seguridad en el perímetro de red, dentro de la red y de los dispositivos finales de la red. Bueno, ahí, acá en la figura podemos ver un router 1, un firewall y un router 2. El router 1 es la primera línea de defensa, es el router perimetral que tiene un conjunto de reglas que especifican qué tráfico permite o deniega para todas las conexiones destinadas a la LAN interna del firewall. El firewall es la segunda línea de defensa, es un dispositivo de punto de control que realiza el filtrado adicional y rastrea el estado de las conexiones. Y el router 2 es otra línea de defensa interna que puede aplicar las reglas de filtrado finales en el tráfico antes de que se reenvíen a su destino. Bueno, esto nos habla de un esquema de defensa profunda que vendría a ser el primer esquema de defensa profunda. Bueno, acá tienen el router 1, que este router 1 él va, digamos, a aplicar las reglas, porque este es un router perimetral, es decir, de acá para allá está su organización o su banco, y de acá para allá está Internet. Entonces, este router va a actuar como en la primera defensa que tiene mi red, digamos, filtrando o podiendo o prohibiendo, digamos, que entren solicitudes que no cumplen con los requisitos de las reglas definidas en este router. Después, hay un firewall. Este firewall lo que va a hacer es chequear las conexiones, es decir, solamente va a dejar entrar conexiones que hayan sido solicitadas por los usuarios de mi organización. Es decir, en este firewall lo que va a hacer es, cuando venga un ingreso, le va a decir, esto que está entrando, ¿ha sido solicitado por algún miembro de mi organización? Sí, entonces lo deja pasar. Y el router 2 realiza todo lo que es el filtrado final, que podría ser, por ejemplo, eh, filtrado por direcciones MAC, filtrado por estado de enlace, bueno, algún otro tipo de filtrado que es necesario que realice esto, por ejemplo, paquetes muy grandes que estén por encima del normal o paquetes muy pequeños que estén por debajo del normal.
Los routers y firewall no son los únicos dispositivos que se utilizan con un esquema de defensa profunda. Otros dispositivos de seguridad incluyen sistemas de prevención de intrusos, protección avanzada contra malware, sistemas de seguridad de correo web y correo electrónico, servicio de identidad y controles de acceso a la red. En el enfoque de seguridad y defensa profunda, por capas, las diferentes capas trabajan juntos para crear una arquitectura de seguridad en la que la falla de una protección no afecte la eficacia de las demás. Bueno, este es un esquema de defensa profunda, es también llamado un esquema de la cebolla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá un router, acá tenemos un firewall y acá tenemos otro router. Es decir, multicapa. Es decir, primero tengo que realizar, digamos, la seguridad en este router 1 y luego este router 1 me manda los datos al firewall, el firewall realiza el filtrado y se lo pasa al router 2. Entonces podemos llamar a esto como un esquema de seguridad de la cebolla porque es como la cebolla, como pelar las capas de la cebolla. Es decir, que el hacker pueda detectar las vulnerabilidades de este router no significa que pueda detectar las vulnerabilidades de este firewall, porque este firewall está configurado de otra manera. Y si es que logra, digamos, burlar la seguridad, él tiene que todavía un desafío que es, digamos, hackear el router 2. Por lo tanto, estos tres routers, digamos, se consideran un esquema profundo de seguridad. Sumado a esto, habría que sumarle una AMP dentro de la organización, digamos, una AMP es un servidor contra amenaza de malware. Podemos tener un sistema de prevención de intrusos, un sistema de detección de intrusos, podemos tener este, un filtrado web, digamos, para filtrar las páginas web y un filtrado de correo electrónico. Pero todo eso son complementos que lo podemos hacer, podemos configurar para este esquema de defensa profundo que son tres routers. Bueno, acá está el tema de la cebolla. La cebolla de seguridad, una analogía común utilizada para descubrir un enfoque de defensa profunda, un actor de amenaza tendría que despegar la defensa de una red capa por capa de una manera similar a pelar una cebolla. Solo después de penetrar en cada capa, el actor de amenaza llegaría al sistema o los datos a los cuales quiere llegar, digamos. Nota, el enfoque tipo cebolla descrito en esta página es una manera visual de defensa profunda. No debe confundirse con un conjunto de herramientas como el Security Onion. Bueno, acá tenemos distintos tipos de capas, como ustedes pueden ver, como una cebolla. Entonces, la primera capa puede ser un firewall. Si logra violar esta capa, el hacker, la segunda capa podría ser un sistema de detección de intrusos. Si logra violar eso, podemos tener un filtro de contenidos. Luego podemos tener un servidor de tipo AAA. Y luego podemos tener todos los sistemas de Windows y Linux fortalecidos. Es decir, este debe ser capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5. Es decir, tendría un enfoque por capa donde el hacker tendría que ir hackeando esto primero. Bueno, como esto es un sistema de prevención de intrusos, estaría configurado de otra manera, por lo tanto requeriría de conocimientos avanzados del hacker para poder violar y la seguridad de acá y seguir escalando en capas, ¿no? Bueno, las alcachofas, digamos que este es otro esquema de seguridad. ¿Cuántos esquemas? ¿Qué me preguntaste? ¿Y cuántos sistemas de seguridad es lo habitual? Bueno, en realidad digamos que la limitación lo vas a tener en función los activos que querés proteger. Si los activos, digamos, que querés proteger son muy importantes, obviamente que no vas a escatimar en gastos para poner tantas capas o vos necesites en la organización. Ahora, si los activos no son tan importantes, capaz que con un router y con un firewall y con un sistema de prevención de intrusos, basta y sobra. Porque todo lo que te menciono acá tiene un costo. Recordad que todo lo que es protección de navegación, protección de correos electrónicos, todo eso son productos de Cisco, obviamente te lo vende, ¿entendés? Entonces,
todo depende del activo que vos querés proteger. Este esquema que acabamos de ver se llama esquema de defensa profundo y es el de la cebolla. Ahora existe otro que es el de las alcachofas. Dice, el panorama cambiante de las redes, como la evolución de las redes sin frontera, ha cambiado esta analogía a la alcachofa de seguridad que beneficia al actor de amenaza. Los actores de amenaza ya no eliminan cada capa, solamente necesitan quitar hojas de alcachofas. No solo eso, sino que cada hoja de la red puede revelar datos confidenciales que no están bien protegidos. Los hackers descartan la armadura de la seguridad del perímetro para llegar al corazón de la empresa. Bueno, esto habla de que este esquema de alcachofa es reciente, digamos, es un esquema nuevo de defensa en donde vos podés, por ejemplo, definir ataques en función, podemos hacer un desbordamiento de buffer. El desbordamiento de buffer nos va a generar algún tipo de información que la podemos atacar para realizar un ataque de aplicaciones web o una base de datos o un ataque de cliente o un ataque de contraseña. Es decir, en este caso no hay capas, sino que son hojas en donde la diferencia entre este y el anterior es que el anterior yo iba, digamos, sí o sí era un esquema de la cebolla, donde yo tenía que penetrar esto para luego penetrar esto, luego penetrar esto, luego penetrar esto y luego penetrar esto. Es decir, iba por un camino, digamos, suntuoso como hacker para poder acceder, digamos, al activo que está acá. Es decir, iba derribando capas, capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5 para llegar al activo. Este no, este es un esquema de alcachofa en donde vos, por ejemplo, el activo está acá y vos realizando, por ejemplo, un desbordamiento de buffer, capaz que ya tenés acceso al activo. O atacando las aplicaciones web, ya tenés acceso al activo. O de la base de datos, es decir, no es por capas. Esto ya es individual, digamos, y el esquema, digamos, que a los hackers más les sirve porque, digamos, atacando una hoja, yo puedo tener información relativamente importante. Para garantizar la disponibilidad de los datos y la información, una organización debe elaborar distintos niveles de protección. Capas para asegurarse de que los datos y la información sigan estando disponibles, una organización debe establecer diferentes capas de protección, creando una barrera de múltiples defensas que trabajan juntas para prevenir los ataques. Limitar el acceso a los datos y la información reduce la posibilidad de una amenaza. Una organización debe restringir el acceso para que los usuarios solo tengan el nivel de acceso requerido para realizar su trabajo. Y diversidad, si todos los niveles protegidos fueran iguales, no sería difícil de ciberdelincuentes realizar un ataque exitoso. Las capas deben ser diferentes para que si penetra una capa, la misma técnica no funciona en todas las demás, lo que comprometería todo el sistema. Bueno, esto habla de que las estrategias, ¿no?, que puede realizar el hacker para poder atacar el de capa, ya vimos que, digamos, tiene que eh, vulnerar muchos datos para poder llegar al activo. La otra forma es que el administrador o el administrador de seguridad defina, digamos, acceso a los datos. Es decir, que los archivos que son los considerados los activos, tengan permisos especiales para los usuarios, roles, como por ejemplo control total, control de administrador, de solo lectura. Es decir, siempre restringir el acceso nos va a limitar, digamos, que los hackers puedan ingresar. Es decir, un usuario para que ese te rote te va a pedir usuario y contraseña. Lo va a tener que hacer por SSH, como ya conocemos, y el usuario tiene que ser un usuario que tenga 8 caracteres y la contraseña tiene que cumplir con los requisitos de complejidad. Es decir, ahí estamos limitando. ¿Sí? También estamos limitando cuando le ponemos una penalidad. Es decir, si el usuario ingresó 3 veces la contraseña y no es la adecuada, lo penalizamos y eh, lo penalizamos por 10 minutos o por 1 hora para que nadie pueda ingresar, digamos, a el router por 1 hora como pena, digamos, ¿no? Y la diversidad es más que nada tener configuraciones de seguridad distintas en cada capa, de tal manera que si él logra penetrar una capa, digamos, este tiene otra capa de seguridad.
otra configuración de seguridad, y esta tiene otra configuración de seguridad, y esta tiene otra configuración de seguridad, y esta tiene otra de seguridad, ¿me entiendes? Entonces eso es la diversidad. La oscuridad. Oscurecer la información también puede proteger los datos y la información. Una organización no debe revelar ninguna información que los ciberdelincuentes puedan utilizar para identificar qué sistema operativo está ejecutando un servidor o el tipo de marca de equipo o software que utiliza. Simplicidad, la complejidad no necesariamente garantiza la seguridad. Si los empleados no entienden cómo configurar correctamente una solución, por ejemplo, si se configura su cuenta mediante un proceso innecesariamente complejo, esto puede facilitar que el ciberdelincuente pongan en peligro esos sistemas. Bueno, la oscuridad habla de que nosotros tenemos que ver qué mensajes emitimos cuando alguien intenta, digamos, acceder a una red. Es decir, evitar todo lo que es reconocimiento con ya vamos a ver el Nmap. El Nmap es una utilidad que nos sirve para poder hacer ataques de reconocimiento y enumeración y poder detectar qué sistema operativo está utilizando en este switch o en este router o en este servidor. Y bueno, nosotros tenemos que ver que, evitar que, digamos, que a través de un ataque de Nmap me averigüen qué sistema operativo estoy utilizando, porque a través de eso pueden detectar las vulnerabilidades de ese sistema operativo y poder buscar los exploits necesarios para poder acceder a esos sistemas operativos. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, a través de reglas, a través de configuraciones de seguridad que van a mitigar el Nmap, ¿sí? Que van a evitar que el Nmap pueda descubrir o hacer ataques de numeración. Y bueno, la simplicidad es que, digamos, si bien las configuraciones de seguridad tienen que ser bien hechas, tratar de que sean simples, porque bueno, algo complejo puede provocar que el usuario, como no lo sepa configurar, esté generando una vulnerabilidad. Bueno, gestión de la configuración. La gestión de la configuración se refiere a identificar, controlar y auditar implementaciones y cualquier cambio realizado en la línea base establecida de un sistema. Las configuraciones de referencia incluyen todos los ajustes que se configuran para un sistema que proporciona la base para todos los sistemas similares como una especie de plantilla. Los recursos de configuración documentados pueden incluir mapa de red, diagrama de cableado, especificaciones de configuraciones de aplicaciones, convenciones de nomenclatura estándar utilizadas para las computadoras, esquemas de IP para rastrear las direcciones IP. Reforzar el sistema operativo es una parte importante para garantizar que los sistemas tengan configuraciones seguras. La configuración de archivos de registro junto con la auditoría, el cambio de nombre de cuenta y contraseña por defecto, la implementación de políticas de cuenta y control de acceso a nivel de archivos se utiliza para crear un sistema operativo seguro. Bueno, esto habla de todo lo que podemos hacer de configuraciones de seguridad, definir políticas y configuraciones de seguridad del sistema operativo, definir mapa de red, diagrama de cableado, especificaciones de configuraciones de aplicaciones. Todo esto tiene que estar documentado, los esquemas de IP y reforzar el sistema operativo, es decir, actualizarlos con los últimos parches del sistema operativo. Y cuando habla de configuración de archivos, bueno, tengan en cuenta que nosotros podemos saber a través de la auditoría quién ingresó a tal archivo a tal hora. Es decir, eso lo hacemos con la auditoría. También todos los usuarios y contraseñas por defecto, los dispositivos administrables, cambiarlos, ¿no? Para que evitar todo lo que es vulnerabilidades. Archivo de registro. Un registro documenta todos los eventos a medida que ocurren. Las entradas de registro conforman el archivo de registro que contiene toda la información relacionada con un evento específico. Dado que cada vez que se genera un mayor número de archivos de registro con fines de seguridad informática, las organizaciones deberían considerar un proceso de gestión de registro. La administración de los datos de registro de seguridad informática debe determinar el procedimiento para la generación de archivos de registro, la transmisión de archivos de registro, el almacenamiento de archivos de registro, análisis de los datos de registro y eliminación de los datos de registro. Bueno, acá lo que nos dice es que nosotros deberíamos buscar la forma de poder planificar todo esto, ¿no? ¿Qué eventos queremos registrar? Bueno, yo quiero que cada vez que el usuario ingresa a mi red,
esté un evento me registre el ingreso del usuario a mi red. La transmisión, digamos, de archivos de registro, de qué manera yo voy a transmitir, digamos, esos eventos, dónde van a estar almacenados esos eventos, cómo voy a hacer un análisis de esos eventos, cómo los voy a eliminar. Es decir, definir de alguna forma un archivo de registro en las distintas etapas: generación, transmisión, almacenamiento, análisis y eliminación. Bueno, registro del sistema operativo y registro de seguridad de las aplicaciones. Los registros del sistema operativo registran eventos vinculados a acciones que tienen que ver con el sistema operativo. Los eventos del sistema incluyen las solicitudes de clientes y las respuestas de servidores, como autenticación de usuario exitosa, información de uso que contiene la cantidad y el tamaño de transacciones en un periodo determinado. Bueno, nosotros en este registro de seguridad deberíamos definir, digamos, registros que tienen que ver con el sistema operativo, es decir, quién está solicitando, digamos, ingresar a los servidores, desde qué IP y a qué hora, y cuáles de esas solicitudes fueron exitosas y cuáles fueron fallidas. Es decir, tener una aplicación que me registre eh, los intentos de acceso al sistema operativo. Registro de seguridad de aplicaciones. Las organizaciones utilizan software de seguridad basado en las redes o sistemas para detectar actividades maliciosas. Este software genera un registro de seguridad para proporcionar datos de seguridad informática. Los registros son útiles para realizar el análisis y auditoría e identificar las tendencias y los problemas a largo plazo. Los registros además permiten que una organización proporcione documentación que evidencie el cumplimiento de las leyes y los requisitos normativos. Bueno, también tenemos que definir de alguna forma un registro que me monitoree o me audite todas las aplicaciones que corran el host, ¿sí? Para poder detectar también vulnerabilidades. Esto es análisis de protocolo. Los analizadores de paquetes, también conocidos como paquetes sniffer, interceptan y registran el tráfico de red. El analizador de paquete captura cada paquete, mira los valores de varios campos en el paquete y analiza su contenido. Puede capturar el tráfico de red tanto en redes cableadas como inalámbricas. Los analizadores de paquetes realizan las siguientes funciones: registro de tráfico, análisis de los problemas de red, detección de uso indebido de la red, detección de intento de distribución de la red, aislamiento de los sistemas vulnerables. Bueno, acá, como ustedes pueden ver, hay un círculo de muchas aplicaciones, que muchas de esas aplicaciones son para, digamos, Wireshark son para Windows y para Linux. SDoom, Ethercap, Kismet, NetGrep, NTOP, OP. Bueno, todo esto son analizadores de protocolo. A esto habría que sumarle el NetTumbler para redes inalámbricas y el NetFlow, que es para redes Windows. Todo esto me permite analizar el tráfico, y en función del análisis del tráfico yo puedo detectar problemas de red, uso indebido de red, intentos de intrusión, ¿sí? Políticas, regulaciones y estándares de seguridad. Políticas de la empresa. Las políticas empresariales son pautas que desarrollan las organizaciones para regir sus acciones y las de sus empleados. Las políticas definen estándares de comportamiento correcto para la empresa y sus empleados. Si se detecta eh, en la red un comportamiento que infringe la política empresarial, es posible que haya producido una infracción de seguridad. Bueno, ahí una organización puede tener varias políticas orientadoras. Una política de la compañía establece normas de conducta y las responsabilidades de los empleados y los empleadores. Protege los derechos de los trabajadores, así como los intereses empresariales de los empleadores. Políticas de empleo son creados y mantenidos por el personal de recursos humanos para identificar el salario de los empleados, el calendario de pago, los beneficios de los empleados, el horario de trabajo, las vacaciones y más. A menudo se les entrega a los empleadores nuevos para que lean y firmen. Y políticas de seguridad identifican un conjunto de objetivos de seguridad para una empresa
define las reglas de comportamiento de usuarios y administradores y especifica los requisitos del sistema. Estos objetivos, reglas y requisitos garantizan colectivamente la seguridad de una red y los sistemas informáticos de una organización. Bueno, esto lo define cada organización, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿en función de qué? ¿Cómo lo hago, profe? Bueno, en realidad digamos que existen estándares internacionales respecto a las políticas de una compañía. No es lo mismo una política de una compañía de un banco que de un sistema de salud, ¿entiendes? Pero hay estándares, digamos, a nivel mundial, digamos, a los cuales nosotros podemos remitirnos para poder tener un modelo referencial, conceptual, y en función de eso elaborar las políticas de la compañía y luego personalizarlas para nuestra empresa, digamos. La política del empleado también, la política de seguridad, con más razón, digamos. Casi todo lo que nosotros hacemos acá en la Argentina es regulado por Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos primero saca los estándares internacionales. Por ejemplo, Estados Unidos sacó todo lo que es la PIPA, que es para todo lo que es protección de datos confidenciales. Bueno, nosotros lo adoptamos acá en la Argentina. Y así muchos estándares hay, los cuales nosotros en la Argentina adoptamos casi todo lo que sacan en Estados Unidos, o lo adaptamos, digamos, para el entorno. Política de seguridad. Una política de seguridad integral tiene varios beneficios. Demuestra el compromiso de una organización con la seguridad. Establece las reglas de comportamiento esperado. Garantiza la uniformidad de las operaciones del sistema, el software y la adquisición y el uso de hardware y el mantenimiento. Define las consecuencias legales de las violaciones. Brinda al personal de seguridad el respaldo para la administración. Las políticas de seguridad se usan para informar a los usuarios, al personal y a los agentes los requisitos de una organización para proteger la tecnología y los archivos de información. La política de seguridad también especifica los mecanismos necesarios para cumplir con los requisitos de seguridad y proporcionan un patrón de referencia para adquirir, configurar y auditar el cumplimiento normativo de los sistemas informáticos y redes. Bueno, esto es muy importante porque define todo dentro de la organización, ¿sí? Y define, digamos, todas las pautas de seguridad que deben cumplir los empleados y los empleadores, digamos, porque esto es para todos. También especifica los mecanismos que se van a activar en el caso de que se produzca una violación de seguridad, y también patrones para la compra, adquisición, configuración y auditoría de nuevos activos, digamos. Las políticas de seguridad pueden incluir una política de identificación y autenticación. Especifican las personas autorizadas que pueden acceder a los recursos de red y los procedimientos de verificación de identidad. Es decir, cómo me voy a autenticar con usuario, contraseña, eh, digamos, qué, qué debo cumplir, qué requisitos de complejidad necesito cumplir para poder autenticarme a un sistema. Política de contraseña garantiza que la contraseña cumpla con requisitos mínimos y se cambie periódicamente, es decir, que sea de 8 caracteres, mayúscula, minúscula, y cada 3 meses te pide que cambie la contraseña. Político de uso aceptable identifica las aplicaciones de red y uso que son aceptables por la organización, es decir, el empleado tiene que firmar esta política, por lo tanto, si a él está prohibido descargar el Facebook y se lo descargan, están violando la política de uso aceptable. La política de acceso remoto identifica cómo los usuarios remotos pueden obtener acceso a la red y qué elementos son accesibles a través de la conectividad remota. Es decir, acá a través de estas políticas define cómo el usuario puede acceder desde su casa a la organización y bueno, todas las normas y las pautas que debe conocer para poder realizar ese trabajo remotamente. Políticas de mantenimiento de red especifican los sistemas operativos de los dispositivos de red y los procedimientos de actualización de las aplicaciones de usuarios finales, y políticas de manejo de incidentes describen cómo se van a manejar los incidentes de seguridad, es decir, lo va a realizar personal, qué penalidad va a tener. Política de Beyond. Bueno, Beyond nosotros ya lo vimos que son los nuevos requerimientos que tienen las organizaciones porque cada vez hay más usuarios de la organización que desean trabajar desde su casa y lo van a hacer con una notebook, con una tablet,
con un celular, digamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en nuestra organización definido algún tipo de política de acceso remoto. Muchas organizaciones ahora también deben admitir el BIOD, lo que permite a los empleados usar sus propios dispositivos móviles para acceder a los sistemas, el software, las redes o la información de la empresa. Esto supone numerosos beneficios claves para la empresa, como el aumento de la productividad, la reducción de costos operacionales y de TI, la optimización de las movilidades para los empleados y el mayor atractivo a la hora de contratar y retener empleados. Es decir, todo lo que es el teletrabajo, ¿no? Es decir, cada vez las organizaciones tienden a definir estas políticas para que los usuarios o los empleados trabajen desde su casa y de esa manera reducir los costos operacionales, los costos de TI eh, en una organización. Es necesario desarrollar una política de seguridad de Billot para lograr lo siguiente. Especificar los objetivos del programa Billot. Identificar qué empleados pueden traer sus propios dispositivos, identificar los dispositivos que se admitirán, identificar el nivel de acceso que se otorgará a los empleados cuando utilicen dispositivos personales, describir los derechos de acceso y las actividades autorizadas al personal de seguridad en el dispositivo, identificar qué normas deben respetarse cuando los empleados utilicen sus dispositivos, identificar medidas de seguridad para poner en marcha si un dispositivo está en riesgo. Bueno, todo esto lo tiene que hacer el administrador, ¿no? El administrador de seguridad tiene que definir, digamos, todos estos puntos para poder tener una política de acceso remoto a la organización y confiable, digamos, segura. Las siguientes son las mejores prácticas de seguridad de Billot. Bueno, primero, el acceso protegido por contraseñas, es decir, utilizar contraseñas exclusivas para dispositivos y cuentas. Es decir, quien quiera entrar a la organización tiene que tener contraseñas complejas y esas contraseñas tienen que estar, digamos, esa autenticación puede ser por back, es decir, yo voy a, voy a crear una lista blanca de las MAC que vendría a ser de los dispositivos, de las direcciones MAC de los dispositivos confiables, ¿no? Control manual de conectividad inalámbrica. Desactivar las conexiones Wi-Fi y la conectividad por Bluetooth cuando se utilizan. Conectarse solamente por red de confianza. Bueno, el acceso, digamos, remoto solamente tiene que ser por la red de confianza, es decir, a través de un router o a través de un camino definido. No implica, digamos, conectarse por medio inalámbrico o por Bluetooth. Mantener actualizado el sistema operativo y el software del dispositivo. El software actualizado suele tener parches de seguridad para mitigar el impacto de la última amenaza o ataque. Es decir, que cuando un gerente quiere entrar con su notebook, yo tendría que verificar que su notebook tiene todos los parches de seguridad del sistema operativo. Realizar el respaldo de sus datos. Habilitar una copia de respaldo de dispositivo por si se extravía o se lo roban. Bueno, eso es muy importante también. Crear una copia de seguridad de los datos del usuario que está ingresando y de los datos a los cuales está ingresando el usuario. Habilitar, buscar mi dispositivo. Suscríbase a un servicio de localización de dispositivo con una característica de borrado remoto, es decir, tener eh, una geolocalización de dónde está ingresando el dispositivo y una validación para que pueda ingresar de ese lugar. Usar software antivirus, es decir, que la máquina que está ingresando, digamos, tiene un software antivirus actualizado. Y en lo posible poder instalar en la organización para estas cosas un software de administración de dispositivos móviles que le permite a los equipos de TI implementar configuraciones de seguridad y de software en todos los dispositivos que se conecten a las redes de la empresa. Es decir, tener un software que con ese software yo configure toda la seguridad de todos los dispositivos que quieran acceder en forma remota a la empresa. Cumplimiento de normas y estándares. También hay reglas externas en materia de seguridad de la red. Los profesionales de seguridad de la red deben estar familiarizados con las leyes y los códigos éticos obligatorios para los profesionales de seguridad del sistema de información. InfoSec, muchas organizaciones deben desarrollar e implementar políticas de seguridad. Las reglas de cumplimiento definen qué organizaciones deben hacerlo y qué responsabilidad tienen si no la cumplen.
Las reglas de cumplimiento que una organización está obligada a seguir depende del tipo de organización y los datos que maneja. Bueno, un poco lo que yo les comentaba, ¿no? Que los profesionales de seguridad tenemos que elaborar las políticas de seguridad de la organización y lo hacemos en función de estándares. eh, eh, es decir, estas políticas que nosotros creamos en la organización, las creamos en función de alguna referencia que tenemos ya respecto, por ejemplo, a las políticas de seguridad de un banco, o a las políticas de seguridad de un sistema de salud, o de algo comercial. Por eso dice acá que las reglas de cumplimiento de una organización está obligada a seguir depende del tipo de organización y los datos que maneja. Eh, bueno, acá tienen una práctica y bueno, ya tienen el resumen. Esta parte, digamos, esta unidad no tiene trabajo práctico. La suma es este trabajo práctico, que es más que nada para que ustedes definan una política eh, de seguridad, teniendo en cuenta, digamos, los problemas que puede tener una organización, que bueno, ahí la menciona, registrar los diferentes tipos de activos que posee Atena, enumera las amenazas de cada tipo de activo y recomienda técnicas de mitigación para abordar la amenaza. Bueno, en resumen, digamos acá lo que hemos visto es una política de defensa profunda, digamos con 3 routers. A esto hay que aplicarle esto, lo que es lo que se llama la cebolla, porque es una seguridad por capa. Y también existe otra que es la de alcachofa, que es, digamos, eliminando las hojas. Es por objetivo, digamos. ¿Sí? Estos son los puntos principales, digamos, de un esquema de seguridad profundo y también vimos lo que son políticas de seguridad. Eh, bueno, salvo este trabajo práctico, no hay otro trabajo práctico acá en esta unidad. No sé si quieren preguntar algo. La unidad que sigue es muy importante, muy importante. La unidad que sigue es, si no me equivoco, bueno, acá estamos, la unidad 11. Defensa del sistema y de la red. Esta es una unidad muy larga, que quizás nos lleve 2 clases, es muy larga. Bueno, chicos, no sé si quieren hacer preguntas. Eh, Les recuerdo que la semana que viene no voy a dar clases. A ver, sí, no voy a dar clases. Eh, Vamos a retomar, bueno, la primera semana de julio. También les había mencionado que yo en julio dejo de dar capacitaciones a varias comisiones, digamos, porque ya los cursos están finalizando y vamos a ver si definimos por lo menos 2 semanas de julio, 2 veces a la semana, para poder adelantar temas, sobre todo de ciberseguridad, ¿no? Estamos en la unidad 12 y son 27, o sea que nos faltan como 15. Así que en el mes de julio voy a dar por lo menos 2 semanas, 2 clases. Y eso obviamente va a estar grabado para que ustedes puedan ver si no pueden participar y podemos adelantar temas. Este curso creo que termina en agosto, septiembre, no me acuerdo. Si no me equivoco, comenzó en marzo, abril, mayo, junio, julio. Sí, en agosto termina.
así que así nos queda menos clases para poder dictar y eventualmente si es que nos faltan clases, obviamente, digamos, no las voy a dar, vamos a terminar con el temario. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, chicos, subo la grabación en 15 minutos. Bueno, chicos, buenas noches. Seguimos la clase que viene.